Bienvenidos nuevamente a este encuentro en el que abordamos temas muy interesantes para nuestra especialidad. El día de hoy hablaremos sobre hipersensibilidad a glucocorticoides. Conté con la asesoría de dos docentes en esta ocasión, la doctora Paola Gómez y la doctora Susana Díez. Vamos a empezar hablando entonces un poco sobre la fisiología adrenal. Recordar que el cortisol es un producto de las glándulas suprarrenales y esas glándulas suprarrenales van a producir ese cortisol en respuesta a una hormona que es la ACTH, hormona adrenocorticotropa, la cual va a aumentar sus niveles en respuesta al eje derivado del hipotálamo y la pituitaria. Durante este eje se van a evidenciar cómo hay unos mecanismos reguladores y unos mecanismos contrarreguladores que van a intervenir en respuesta a una alta concentración de cortisol en sangre, tanto en la pituitaria como en el hipotálamo. Estos productos van a disminuir tanto la ACTH como la CRH, hormona liberadora de corticotropina, y al disminuir estos mediadores, los niveles en cortisol pues también van a estar regulados. El receptor de la melanocortina es un receptor al que se va a unir la ACTH y cobra una importancia porque es esta interacción la que va a tener dos efectos. Un efecto agudo, que es la elevación de colesterol, es el sustrato fundamental para que se puedan formar los esteroides, y un efecto crónico, que es la elevación de las enzimas esteroidogénicas. Estas enzimas van a ser las responsables de la síntesis de los esteroides. Vemos entonces en esta gráfica cómo el colesterol que va a ser liberado por la interacción de la ACTH con su receptor va a llevar a que las enzimas esteroidogénicas, en este caso la CYP11A1, pueda dar como resultado la pregnenolona, y sabemos que la pregnenolona va a ser finalmente el precursor de todos los otros esteroides, resultado de diferentes enzimas que van a actuar a nivel de este metabolismo. En esta gráfica vemos cómo van a actuar los esteroides a nivel celular. Tenemos entonces que en la membrana vamos a tener un receptor. Este receptor aún no ha sido claramente identificada su función, pero se sabe que tiene una función antiinflamatoria, y tenemos otro receptor que es el que va a estar ubicado a nivel nuclear. Este receptor a nivel nuclear va a activarse y va a llevar a que se desarrollen los factores de transcripción, tanto proinflamatorios como antiinflamatorios. Lo que va a definir que se vaya hacia una respuesta u otra respuesta básicamente va a ser la concentración de esteroide. Tenemos que concentraciones más bajas seguramente van a llevar a una acción antiinflamatoria, y concentraciones más altas nos van a llevar a una acción proinflamatoria, y se cree que es esta acción proinflamatoria la que es responsable de los efectos adversos por tratamientos prolongados con esteroides. Para abordar este tema hay que remontarnos un poco a la historia. En 1885 fue Thomas Addison quien reportó inicialmente una enfermedad en la que habían unos efectos constitucionales en las cápsulas suprarrenales. En este momento él aún no conocía que eran los esteroides los responsables de esta enfermedad, y tampoco conocía realmente cuál era la implicación de las glándulas suprarrenales. Fue en 1920 cuando se empezó a reconocer la importancia de la corteza suprarrenal y la distinción entre la corteza y la médula suprarrenal. En 1938 se lograron extraer los primeros esteroides cristalizados a partir de extractos corticales. Estos extractos fueron denominados componentes C, D, E, F y G, pero fue apenas hasta 1948 que se logró tener unas concentraciones de estos componentes que tuvieran finalmente una actividad clínica, y esto se demostró en este ensayo clínico inicialmente para el tratamiento de una paciente con artritis reumatoide. En 1952 se logró aislar la sustancia F y modificarla para poder utilizarla en el tratamiento de dermatitis. En 1952 se logró usar la sustancia F para el tratamiento de las dermatitis, pero no tardó mucho, fue en 1957
cuando ya el tratamiento para las dermatitis revelaron que habían casos de dermatitis de contacto por esteroides. Entonces, ¿qué son los esteroides? Los esteroides son unas sustancias lipofílicas que van a tener unos efectos fisiológicos en el metabolismo también de carbohidratos, lípidos y proteínas que, como veíamos anteriormente, tienen una acción antiinflamatoria e inmunosupresora y que van a participar diversas vías de administración dada la amplia disponibilidad que tenemos actualmente, tanto intravenosa, oral, tópica, oftálmica, inhalada. Aparte de esto, se han desarrollado en la industria algunas modificaciones a estas moléculas, como es la esterificación y la halogenización, que finalmente lo que busca es que estas moléculas sean más potentes y más seguras. Vamos a hablar entonces de las reacciones adversas. Cuando hablamos entonces de reacciones adversas a los esteroides, tenemos que tener en cuenta que estas reacciones adversas van a depender de las características del fármaco que estemos utilizando. Como veíamos ahora, hay algunas modificaciones a las moléculas que pueden marcar diferencias entre ellas. De la vía de administración se ha encontrado que las reacciones adversas son mucho más frecuentes con la vía de administración intravenosa. La duración del tratamiento, pacientes que tengan tratamientos crónicos con esteroides pues van a tener un mayor riesgo de tener una reacción adversa o de tener otros efectos que, aunque sabemos son esperados, no son deseados. Tenemos también las dosis administradas, las características que tenga nuestro paciente, la velocidad de infusión. Se han reportado casos, por ejemplo, de pacientes en los que velocidades de infusión rápidas pueden llevar a hipotensión o incluso síntomas cardiovasculares que no necesariamente van a ser mediados inmunológicamente. Cuando abordamos la epidemiología de las reacciones de hipersensibilidad alérgicas, estas reacciones las vamos a dividir entre las tardías y las inmediatas, siendo las tardías muchísimo más frecuentes y dentro de ellas con una mayor prevalencia la dermatitis de contacto. El compromiso más común en estos pacientes va a ser el compromiso facial. Se habla que los esteroides tópicos están implicados en el 0.5 y 5% de los casos de reacciones tardías. Los esteroides inhalados por dermatitis de contacto, disfonía y disnea también pueden estar involucrados. Y cuando hablamos de los esteroides nasales, se ha descrito también casos de dermatitis de contacto. Particularmente se ha descrito que en los pacientes con dermatitis de contacto por esteroides nasales, el 13% de estos pacientes van a estar sensibilizados, 10% van a tener una sensibilización realmente clínicamente relevante y 3% de estos pacientes van a tener una dermatitis de tipo irritativa. Y cuando abordamos estos pacientes con dermatitis de contacto por esteroides nasales, se ha encontrado que los conservantes y las moléculas de esteroide pueden tener una responsabilidad de una relación en uno, por lo que siempre deben sospechar ambas. Cuando hablamos de las reacciones inmediatas, que como les decía son menos frecuentes, encontramos que la anafilaxia se va a presentar aproximadamente en el 0.3 a 0.5% de los casos. La vía de administración más involucrada va a ser la intravenosa, 44%, seguida de la oral, y posteriormente se han descrito otros casos con esteroides inhalados, pero también por los conservantes de estos esteroides. Cuando hablamos del broncoespasmo por esteroides, se ha encontrado que la principal vía de administración en estas reacciones ha sido la vía intravenosa. Y se ha encontrado también una relación con sensibilización a ácido acetilsalicílico en pacientes asmáticos sensibilizados a ASA, pero se ha encontrado también que no siempre estos pacientes que están sensibilizados a ASA tienen asma o tienen una enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. Siempre se debe sospechar cuando nuestros pacientes nos describan que tras la inhalación tienen aumento de la tos o que tengan aumento de los síntomas nasales, por ejemplo, tras la administración del esteroide nasal. Y se ha encontrado que el broncoespasmo por administración intravenosa
de esteroides es mucho más frecuente en adultos y hasta ahora no se han descrito casos en niños. Cuando vemos los implicados, como hablábamos anteriormente, la vía más involucrada es la intravenosa y precisamente por eso los principales responsables van a ser la metilprednisolona, seguida de la prednisolona oral, la triamcinolona y la hidrocortisona. Pero cuando vemos estos datos tenemos que tener en cuenta que probablemente esta epidemiología pueda cambiar de acuerdo a la disponibilidad de los esteroides que tengamos en cada medio y de la frecuencia de uso que tengamos de ellos. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para una reacción de hipersensibilidad por esteroides? Tenemos que es el género femenino, la edad entre 30 y 60 años, aquellos pacientes que por sus condiciones de base tengan uso crónico de esteroides o que tengan una historia previa de reacción a medicamentos. Recordar que cuando hablamos de historia previa de reacciones a medicamentos es el riesgo que se le confiere en la literatura y que se le ha adjudicado a los pacientes que puedan tener reacciones a otros medicamentos, pero no es un factor de riesgo adicional específico para los pacientes con esteroides, sino que se ha descrito en la literatura que los pacientes con reacciones previas a medicamentos pues pueden tener con mayor probabilidad una reacción a otro medicamento. Cuando hablamos de los factores de riesgos implícitos al medicamento, encontramos la velocidad de infusión, la infusión de altas dosis preparados con succinato. Como veremos más adelante, el succinato va a tener un mayor efecto inmunogénico, la vía de administración intravenosa e intraarticular que va a ser mayor a la oral, como veíamos anteriormente, y sabemos que los medicamentos, los esteroides que no son fluorados, van a tener una mayor unión arginina, como veremos más adelante. Los mecanismos inmunes entonces que se han descrito para las reacciones de hipersensibilidad a esteroides son los que vamos a abordar a continuación. Lo primero es saber por qué una molécula de esteroide puede comportarse como un alergeno, y para reconocer esto tenemos que partir de cómo está compuesta una molécula de esteroide. Tenemos entonces 3 anillos de 6 carbonos y un anillo de 5 carbonos, y a su vez van a tener ciertas modificaciones. El fin de estas modificaciones, como vemos en la parte superior de la diapositiva, va a ser aumentar la solubilidad de la molécula, que tenga una degradación enzimática más lenta y que haya una mayor afinidad por los receptores citosólicos. Cuando nosotros vemos estas moléculas, vemos algunas modificaciones que se han hecho, y esas modificaciones son los dobles enlaces, grupos metilos en el carbono 16, enlaces acetónidos, la halogenización, que es la agregación de flúoro, cloro en el carbono 6 y carbono 9. El objetivo final de la halogenización es proteger la molécula de esteroide y los anillos como tal. Tenemos la esterificación, que lo que va a buscar es aumentar la solubilidad del esteroide, bien sea lipofílico o hidrofílico, y esta esterificación se va a llevar a cabo en el carbono 17, carbono 21. Entonces, ¿cómo es que este esteroide puede convertirse en un alergeno? Lo primero que se ha estipulado es el peso molecular. Se ha encontrado que probablemente al tener un bajo peso molecular necesiten unirse a una proteína para poder desencadenar una reacción mediada inmunológicamente. Pero ha sido difícil encontrar inmunoglobulinas C específicas para los esteroides, y esto ha sido reforzado porque se cree que este proceso y esta necesidad de aptenización hace que por eso no se encuentre tan fácilmente una inmunoglobulina E específica o una positividad en las pruebas cutáneas. La esterificación, como mencionábamos anteriormente, lo que busca es aumentar la solubilidad del esteroide, ya sea en piel o ya sea intravenoso, pero aparte va a aumentar la inmunogenicidad del esteroide. Los ésteres que se agregan a esas moléculas de esteroide suelen ser el succinato para administración intravenosa y el fosfato y acetato de sodio para administración intraarticular o esteroides de depósito.
Es importante que, por ejemplo, en los casos en los que el succinato está implicado, que lo que busca esta esterificación es que también el esteroide permanezca por más tiempo en la piel. Al degradarse en piel el esteroide y sufrir una degradación enzimática, los metabolitos no van a pasar al torrente sanguíneo ni van a tener una distribución sistémica, va a ser solamente cutánea. Es por esto que cuando nosotros tenemos pacientes en los que sospechamos que pueda ser el éster el implicado en reacciones cutáneas, no siempre debemos restringir la vía intravenosa o la vía sistémica, porque puede ser que ese éster haya permanecido solamente en la piel, no haya pasado al torrente sistémico, y por eso se prefiere probar ambas formas, tanto la forma esterificada como la forma no esterificada. Otro mecanismo entonces que se ha propuesto es que no sea el alergeno como tal el esteroide, sino que sea el preservativo. Se ha identificado que en una de 5 reacciones por esteroides son los preservativos los implicados, como la carboximetilcelulosa, el PEG y la triamcinolona sobre todo, es la que más se ha encontrado asociada a preservativos cuando los pacientes han tenido reacciones de hipersensibilidad. Los productos de degradación, como son los glioxalos, se ha encontrado que van a tener una mayor unión a residuos de arginina en las proteínas, y esa mayor unión a la arginina es lo que probablemente pueda convertirlos en un apteno que desencadene reacciones inmunológicas. La halogenización, como les decía anteriormente, lo que busca es proteger el anillo, y al proteger ese anillo es probable que el anillo pueda unirse menos a la arginina y por lo tanto pueda desencadenar menos reacciones. Por eso encontramos que los esteroides halogenados son más seguros que los no halogenados. En cuanto a las reacciones tardías, tenemos que se ha identificado que son mediadas por linfocitos T, se describen que son reacciones tipo 4, y estas reacciones pueden también deberse no solamente al esteroide, sino a los aditivos. Y cuando se han encontrado las respuestas desencadenadas, se encuentra una elevación del interferón gamma y de la interleuquina 4. Otro mecanismo que también se ha descrito es la inhibición de la COX-1, y por eso lo que hablábamos anteriormente, un factor de riesgo precisamente puede ser la sensibilización a ASA. En cuanto a las manifestaciones clínicas, saber que estas van a ser divididas en dos, las inmediatas y las tardías. Las inmediatas se describe que son aquellas menores a 1 hora y las tardías las mayores a 1 hora. Cuando hablamos de las inmediatas nos referimos a la anafilaxia, urticaria, angioedema y el broncoespasmo. Y en las tardías se han descrito casos como son el eritema, exantema maculopapular y la eritrodermia exfoliativa. Las dos vías de administración pueden ser tópica o sistémica. Cuando tenemos la vía tópica, las manifestaciones van a ser probablemente persistencia de la enfermedad, pacientes con dermatitis que tras la administración del esteroide no mejoren y persista su enfermedad o incluso pueda verse agravada, pacientes con conjuntivitis que tras la administración del medicamento la enfermedad persista, al igual que los pacientes que están recibiendo esteroide inhalado o esteroide nasal. Y cuando hablamos de la vía sistémica, estas reacciones también pueden ser inmediatas o tardías, pero tener en cuenta que las reacciones inmediatas por esteroides de depósito o intraarticulares pueden encontrarse hasta 1 a 24 horas después. Para abordar entonces el diagnóstico de las reacciones de hipersensibilidad a esteroides, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo se clasifican los esteroides. La clasificación de Koopman es el resultado del análisis de los resultados de pruebas epicutáneas de parche. En estas pruebas lo que se logró identificar era cómo era la reactividad cruzada de las diferentes moléculas de esteroides, y de esta forma se agruparon las moléculas que entre ellas tenían reactividad cruzada, pero que no tenían reactividad cruzada con las moléculas de otros grupos. Así se dividieron en el grupo A. El representante del grupo A es la hidrocortisona, grupo B encontrando la triamcinolona como representante, el grupo C en el que se encuentra la betametasona, grupo D
la hidrocortisona 17-butirato, y finalmente en ese grupo D se hizo una clasificación adicional que fue la clasificación de Matura y Gusens. En esa clasificación se dividieron en D1 y D2. En el grupo D1 se incluyeron aquellos esteroides con un grupo metilo en el carbono 16 y una halogenización del anillo B. Y en el grupo D2 se incluyeron aquellos esteroides que no tenían ambas sustituciones y que eran unos ésteres lábiles. Esa es la clasificación que resultó finalmente de Matura y Gusens. Aquí vemos la agrupación que ellos realizaron. Pero posteriormente, en 2011, Baek propone una nueva clasificación. ¿Cuál es la clasificación que se propone? Ellos tomaron 315 pacientes que estaban sensibilizados con corticosteroides y recopilaron los resultados en el transcurso de 18 años, entre enero de 1990 y junio de 2008. Identificaron 66 moléculas de esteroide, incluidos los de las series de referencia de la batería estándar. En este caso fue el pivalato de tixocortol, la budesonida y el 17-butirato de hidrocortisona. Adicionalmente, estos resultados de estas 66 moléculas de esteroides identificadas en parches las compararon con 47 moléculas de esteroide que lograron modelar en sílico. Para estas moléculas eliminaron los ésteres carbono 21, carbono 17 para imitar la hidrólisis natural. Luego fueron verificadas y se agregaron en una base de datos de estructuras químicas para analizarlas y compararlas con los resultados que habían en las pruebas de parche. Y finalmente lo que ellos buscaban era eso, de lograr identificar cómo era realmente la reactividad cruzada. Entonces, en la clasificación de Baek se proponen 3 grupos. El grupo 1 incluye los esteroides del grupo A, el grupo D2 y la budesonida. Se dice que en este grupo finalmente van a estar los esteroides que son no metilados y los no halogenados. En el grupo 2 incluyen los esteroides halogenados en el carbono 16 y 17, y en el grupo 3 van a incluir los esteroides que estaban en la clasificación de Koopman en el grupo C y en el grupo D1. Estos esteroides son los que están metilados, halogenados, y que, como les decía anteriormente, por estar halogenados van a tener menos reacciones. A su vez, proponen 2 fenotipos de pacientes. Un perfil 1, que son aquellos pacientes que van a reaccionar a moléculas del mismo grupo, y un perfil 2, que son aquellos pacientes que van a reaccionar con los esteroides de todos los grupos. Esta es la clasificación finalmente resumida de la propuesta de Baek. Como vemos, hay unas grandes diferencias respecto a la anterior de Koopman. Por ejemplo, en la anterior de Koopman, la budesonida estaba acompañando el grupo de la triamcinolona y de la desonida, mientras que en la clasificación de Baek se encontró que podía tener reactividad cruzada con estas moléculas y fue ubicada en el grupo 1. Entonces, una vez teniendo en cuenta esta clasificación, ¿cómo vamos a abordar el paciente? Si sabemos que es una reacción inmediata, lo que tenemos que abordar inicialmente son las pruebas cutáneas. Tenemos la disponibilidad del prick test y de las pruebas intradérmicas. Siempre se debe realizar las pruebas intradérmicas. Se ha encontrado que la prueba intradérmica va a aumentar la sensibilidad. Aproximadamente 30% de los pacientes que tienen prick negativo van a tener la intradérmica positiva. Adicionalmente, las intradérmicas van a tener un valor predictivo negativo del 88% y una especificidad del 97%, cuando lo que nosotros estamos buscando probar es la alternativa que le vamos a brindar al paciente. Cuando hablamos de la prueba de provocación, este sigue siendo nuestro gold estándar para las reacciones inmediatas, y siempre recordar evaluar ambas formas para los esterificados y para los conservantes y aditivos. Acá tenemos una tablita que resumen las diferentes concentraciones que vamos a usar para los prick test y los intradérmicos con las moléculas que tenemos disponibles. Para las reacciones tardías, el parche va a ser nuestro gol estándar.
Tenemos que el tixocortol 21-pivalato y la budesonida fueron aprobadas en 1995 por la FDA para ser incluidas en las diferentes baterías estándar. Y la inclusión en estas baterías fue debido a que estas dos moléculas estuvieron en los 50 principales alergenos durante 6 años. Y aparte de eso se encontró que al usar estos dos marcadores se podían identificar más del 90% de los pacientes sensibilizados a esteroides. Importante elegir un vehículo adecuado para el parche, en este caso petrolato o etanol, y se puede realizar tanto fresco o preservado. Cuando hablamos de fresco es la molécula como tal en las diluciones indicadas, y cuando hablamos de preservados son aquellos que van a estar incluidos en la batería. Siempre tener en cuenta evaluar el vehículo también en el que se administró el esteroide, evaluar los conservantes y evaluar los aditivos. Esta tabla es una tabla que me pareció muy interesante para traerles el día de hoy. En ella se puede ver que la hidrocortisona, un representante del grupo A de la clasificación de Koopman, va a tener como marcador en el parche de batería estándar el tixocortol 21-pivalato, pero que se encuentra también que puede tener esta hidrocortisona una posible reactividad cruzada con las moléculas del grupo D2. La triamcinolona, el marcador va a ser la budesonida o la triamcinolona acetonida, y va a tener posiblemente una reactividad cruzada con la budesonida o con los esteroides del grupo D2. Tenemos la betametasona, los diferentes miembros, y tenemos acá la betametasona, el marcador para la prueba va a ser el clobetasol 17 propionato, y para la metilprednisolona el marcador va a ser la hidrocortisona 17 butirato, disponible también en algunas baterías estándar. Y muy importante también ver cómo acá se encuentra la reactividad cruzada con los clase A y con la budesonida. Estas reactividades cruzadas seguramente fue lo que llevó a la modificación de la clasificación de Koopman para pasar a usar la clasificación de BAIC. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la lectura del parche? Tenemos que tener en cuenta que se haya usado la concentración adecuada. Dosis mínimas pueden llevar a falsos negativos. Dosis altas pueden llevar a falsos positivos, pero también a falsos negativos por algunos efectos que pueden tener los esteroides, como son la vasoconstricción y vasodilatación, en los que una alta concentración del esteroide va a llevar inicialmente a una vasoconstricción y luego a una vasodilatación, y esto puede ser interpretado erróneamente. El tiempo de lectura siempre debe ser tardío, a los 7 días, y el efecto de borde es algo que se ha descrito. Es la imagen que vemos acá en esta diapositiva, y es una imagen en la que la periferia es la que está afectada y es la periferia del pozo. Y este efecto de borde seguramente se debe al efecto antiinflamatorio en la parte central del pozo, que no es tan fuerte como en la periferia del pozo. Siempre se deben evaluar los vehículos y los conservantes, y esto es algo en lo que se ha enfatizado mucho durante toda la charla porque lo resaltan en toda la literatura y es algo que no debemos olvidar. Acá están las diferentes disponibilidades tanto en la batería latinoamericana, la americana y la europea. Tenemos en la latinoamericana la budesonida, el tixocortol 21-pivalato y la hidrocortisona 17 butirato al 1%. Como conclusiones tenemos entonces que la mayoría de las reacciones adversas a esteroides se deben finalmente a las propiedades de estos medicamentos. Recordar que la mayoría de las reacciones adversas a esteroides no van a ser alérgicas y que van a depender de otras condiciones como es la velocidad de infusión, como es la frecuencia con la que se usa, el uso crónico y las altas las altas dosis que se puedan usar de estos. También saber que las reacciones alérgicas son poco frecuentes, pero que siempre se deben sospechar, sobre todo en aquellos pacientes en los que los síntomas persisten o incluso empeoran
tras la administración del esteroide. Saber que la molécula de esteroide no siempre es la única responsable, que tenemos que tener en cuenta las adiciones de ésteres, la metilación, las adiciones de conservantes y de aditivos. Y algo que a mí me llamó mucho la atención durante el desarrollo de este seminario es cuál clasificación elegir. Personalmente siento mayor comodidad dado las reactividades cruzadas descritas con la clasificación de Koopman, que no se tuvieron en cuenta y que sí se tienen en cuenta en la clasificación de Baek. Aparte siento que la clasificación de Baek es más simple, más fácil, probablemente pues como de retener y de consultar. Entonces, pues a modo personal me parece que deberíamos usar más esta clasificación y siempre tener en cuenta realizar las pruebas adecuadas para nuestros pacientes con las concentraciones adecuadas y con los tiempos de lectura indicados para ellos. Muchísimas gracias.